creemos también, a diferencia de otros, en un Dios, un solo Dios, pero en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fue ese Dios en tres personas, ese Dios trino, quien vivificó el cuerpo muerto de Jesús en aquella tumba. Fue obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, todo lo que Dios hace, en un sentido, lo hace como Santa Trinidad. La creación es obra de las tres personas. La salvación es obra de las tres personas. No podemos separar en ese sentido a las tres personas y dividirlas en compartimentos estancos. Porque todo lo que hace Dios, en un sentido, reconociendo las distinciones entre las tres personas, pero en un sentido, todo lo que hace Dios lo hace como un único Dios, pero en tres personas. Pero lo que quiero enfatizar hoy, basándome en donde estamos aquí en Juan capítulo 2, es en algo que a mí me parece increíblemente maravilloso. Y es que vemos aquí al Hijo de Dios como el autor de su propia resurrección. ¡Qué maravilla! ¿Cómo tenemos que entender esto? Dice, destruid este templo. Se refería a su cuerpo. Y en 3 días lo levantaré. ¿Quién? Yo levantaré. ¿Levantaré qué? Mi cuerpo muerto. ¿Cómo tenemos que entender esto? Aún estando muerto, Jesús, estando muerto como hombre, Él iba a levantar su propio cuerpo de la muerte. Destruid este templo, destruid mi cuerpo, matadme. Pero en 3 días yo lo levantaré. Es un misterio, es parte del misterio. Cuando digo misterio no quiero decir que sea como una novela policíaca, que es un misterio. A ver quién lo hizo, a ver quién más asesinó a esa persona, pero no me refiero a ese tipo de misterio, me refiero al hecho de que hay verdades bíblicas, hay verdades que Dios ha querido revelarnos, que nuestras mentes es que no llegan, porque son cosas tan maravillosas. Y son cosas, digamos, infinitas y tan por encima de nuestra capacidad de comprender que es imposible. Pero fijaos, Jesús muere, realmente muere, sepultan su cuerpo sin vida en aquella tumba. ¿Os acordáis? José de Arimatea y Nicodemo lo hacen, y luego van las mujeres y tal. Pero Jesús mismo, siendo todavía el Hijo de Dios, Él levanta su propio cuerpo muerto de la muerte. También el Padre y también el Espíritu Santo participan en eso. Pero también el Hijo participa en su propia resurrección. Esto me recuerda a mí unas palabras que vienen un poco más adelante en Juan. No hace falta que lo busquéis, pero dejadme que os lo lea y veréis lo que quiero decir. En Juan 10 leemos estas palabras. Por eso me ama, son palabras de Jesús, por eso me ama el Padre, Juan 10, 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y ahora escuchad esto, increíble. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Increíble. Jesús, antes de morir, Él dice, yo voy a poner mi vida. No es que me la vayan a quitar. Claro, humanamente hablando, si Judas y Pilato y los soldados participaron en su muerte en un sentido, pero porque Él permitió que lo hicieran. Porque Él vino al mundo con la misión de morir por nosotros. Pero Él dice, yo tengo poder para poner mi vida, y lo voy a hacer, pero también tengo poder para volverla a tomar. Está diciendo, yo tengo poder, tengo tanto poder, que aun cuando me hayan matado y esté muerto en una tumba,
No es problema, porque yo tengo poder para volver a tomar mi vida desde la muerte, desde la tumba. Y esto también, el poder de Jesús, es la base de nuestra esperanza. Pensemos en todos esos creyentes que ya han partido con el Señor a lo largo de los siglos. Gente que incluso nosotros conocíamos y queríamos y murieron, pero eran creyentes. Y pensamos en ellos, pensamos quizás en algunos hermanos que por su edad o por su enfermedad se están acercando al final de sus vidas y nos entristece y lloramos, y es normal. Y pensamos en nosotros mismos, que como he dicho antes, si Jesús no viene antes, aunque seamos jóvenes, pero todos vamos caminando en el sentido del final de nuestra vida, el sentido de la muerte. Pero Jesús está diciendo, no os preocupéis, yo tengo poder sobre la muerte. Tengo poder para poner mi vida y poder para volverla a tomar. Y el que fue capaz de resucitarse a sí mismo aquel domingo de madrugada, ¿acaso no tiene poder también para hacer lo mismo con nosotros? Claro que lo tiene. La base de nuestra esperanza no está en nosotros. Porque nosotros, ¿qué somos? Somos polvo, somos débiles, somos impotentes. ¿Dónde está el poder? El poder lo tiene el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y ante la dura realidad de la muerte que nos rodea cada día, nuestra esperanza está en el hecho de que el autor de la resurrección de Jesús, el propio Jesús, además del Padre y el Espíritu Santo, también puede levantar de la muerte nuestros cuerpos mortales. El anuncio de la resurrección, el carácter de ella, el autor de la resurrección, en cuarto lugar, el mensaje de esta resurrección de Jesús. Fijaos cómo empieza esta parte de Juan capítulo 2. Empieza en el versículo 18 con una petición o pregunta por parte de los judíos. Respondieron y le dijeron, los judíos, hablándole a Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Están pidiéndole una señal o preguntándole. ¿Qué señal? ¿Cómo sabemos que tú eres quien dices que eres? ¿Cómo sabemos cuál es tu identidad verdadera? Danos una señal, por lo menos. Y es en ese contexto de la petición por parte de los judíos de una señal. Es en ese contexto que Jesús les dice, en lo que ya hemos oído, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Queréis una señal? Pues yo os daré una señal. Cuando vosotros mismos me matéis de aquí a 3 años, la señal será que yo levantaré mi cuerpo de la muerte. ¿Queréis otra señal mayor que esa? ¿Sabéis cómo este evangelio, según Juan, su característica casi yo diría más importante, y lo que hace que en un sentido Juan sea un poco diferente de los otros 3 evangelios, sin quitar nada de ninguno de ellos, por supuesto, pero Juan nos dice al final de su evangelio cuál fue su intención en todo su evangelio. Y esto lo vemos en Juan 20, 31, o 30 y 31. Esto es importante. Dice, hizo además, es Juan, el autor del Evangelio, quien está diciendo esto, hizo además Jesús muchas otras señales. Pensad enseguida en la relación con Juan 2, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal? Dice Juan en Juan 20, 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en este evangelio. Pero estas señales que sí que he incluido en mi evangelio, las he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que cuando Juan se sienta a escribir su evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo, él describe y resume su evangelio en una serie de señales cuyo
propósito, cuya intención es ayudar a sus lectores a saber quién es Jesús, entenderlo, creer en Él y ser salvos y tener vida eterna. Y en Juan 2, los judíos le piden a Jesús una señal. Entonces yo pregunto, el Señor en esta ocasión, porque sabemos en otras ocasiones cuando le pidieron una señal, Él dice, ninguna señal será dada a esta generación, sino la señal de Jonás o lo que sea. Pero aquí es diferente. Le piden una muestra, una señal, y yo entiendo que Jesús les da una señal. Les anticipa una señal, les dice, vale, ¿queréis una señal? Destruid mi cuerpo y en 3 días lo levantaré. Lo está diciendo en respuesta a lo que ellos le están diciendo a Él. Están diciendo, ¿qué señal nos muestras? ¿Queréis una señal? Pues la tendréis, pero después de 3 años. Porque luego me mataréis, me crucificaréis, pero después yo levantaré mi cuerpo de entre los muertos. Su resurrección, por lo tanto, iba a ser una señal de su verdadera identidad como Hijo de Dios, como el Mesías prometido y como el Salvador del mundo. Su resurrección, junto con otras muchas señales que Juan menciona al final de su Evangelio, pero también su resurrección iba a ser una importantísima señal de identidad de Jesús. Y era para que los lectores de Juan, entre los cuales hoy estamos los que estamos aquí, nosotros, para que los lectores de este Evangelio, al leer acerca de estas señales, pudiéramos creer en Él de forma personal y ser salvos. ¿Qué es una señal? Os voy a dar una definición súper sencilla. Una señal aquí es un milagro con un mensaje. No es solamente un milagro, también es un milagro, pero es un milagro con un mensaje. Es más que solo un milagro, es una señal, es un milagro que habla, es un milagro que revela algo importante acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de nosotros mismos. Y Jesús mismo está diciendo, 3 años antes de cumplirse sus palabras en Juan 2, está diciendo de antemano, de aquí a 3 años me mataréis o me haréis matar a través de Pilato y los soldados y tal, y después yo mismo levantaré mi cuerpo muerto de entre los muertos y será una señal de ser yo quien soy, para que, fijándoos en eso, creáis en mí de corazón y seáis salvos y tengáis vida eterna. Por lo tanto, este es el mensaje de la resurrección de Jesús. Es otra de las muchas señales de las que habla Juan en su Evangelio, con el fin de producir fe en sus oyentes y en sus lectores, etcétera, etcétera. Y hoy nos toca a nosotros, a los que estamos aquí esta mañana, preguntarnos si realmente tú y yo hemos pensado sobre la Biblia, hemos pensado sobre Jesús, hemos pensado sobre estas señales, sobre quién es Él. Es la persona más importante que ha pisado este planeta. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, el que vino a ser el Salvador del mundo, el que cumple todas las profecías anteriores durante un montón de siglos. Y la cuestión importante, vital para ti y para mí, es si nosotros hemos entendido quién es Jesús, si hemos confiado en Él y solo en Él para nuestra salvación, si Él es de verdad nuestro Salvador personal o todavía no. Y si es todavía no, estamos a tiempo. Tú estás a tiempo todavía para creer y para también ser salvo. En la misericordia de Dios, el fin del mundo todavía no ha llegado. Y es porque Dios está siendo paciente con nosotros, quizás contigo esta mañana. Dios te está dando un poco más tiempo para que todavía puedas entender, darte cuenta
de tu situación y buscar a Dios y creer en Jesús y abrazar el mensaje del Evangelio para que seas salvo o salva. En quinto lugar y último, vemos aquí también, después de haber visto el anuncio, el carácter, el autor, el mensaje de la resurrección de Jesús, vemos el impacto de la resurrección de Jesús. ¿Qué impacto tuvo su resurrección sobre sus propios discípulos? Juan 2:22. Cuando resucitó de entre los muertos, nos dice el autor Juan, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Estas palabras de Jesús en Juan 2, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Palabras dirigidas en principio a los judíos, también las oyeron sus discípulos que estaban con él. Y dice que cuando resucitó, después de 3 años, después de decir esto, cuando resucitó de entre los muertos, ¿qué pasó? Sus discípulos se acordaron que había dicho esto, ¿y qué pasó? Creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, 3 años después de pronunciar Jesús estas palabras acerca de su muerte y resurrección, sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho 3 años antes a los judíos. ¿Y cuál fue el efecto o el impacto de ese recuerdo de sus palabras antes? Creyeron la Escritura, creyeron las palabras dichas por el Señor. ¿Veis cómo ya eran creyentes en un sentido, eran discípulos del Señor, pero cuando Él murió y resucitó, y cuando se acordaron de lo que Él había dicho que pasaría, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿qué pasó? Su fe en Él, su confianza en Él fue confirmada, fue fortalecida por el cumplimiento de las palabras proféticas del propio Señor Jesucristo. Por lo tanto, uno de los propósitos de Dios en la resurrección de Jesús aquel domingo de madrugada es producir fe en Él, fe en su palabra, en las Escrituras, fe en la palabra de Dios, fe en las palabras de Jesús, fe en el mensaje del Evangelio. Y si ya somos creyentes, lo que Dios quiere es que hoy nuestra fe se pueda fortalecer, que nuestra fe, muchas veces débil, pueda hacerse un poco más fuerte al contemplar nuevamente la maravilla de la muerte y de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Ese es el impacto que debe tener este mensaje sobre nosotros. A veces ante los milagros nos quedamos en el pobre nivel del asombro. ¡Qué maravilla! Boquiabiertos, lo cual está muy bien y es normal ante algo así. Pero lo que Dios quiere ver en nosotros es que esto produzca o que fortalezca fe en ti y en mí y en nosotros. ¿Qué impacto? Hoy estamos hablando mucho a los niños y a todos sobre lo que está en nuestras mentes realmente en estas fechas, aunque no debería ser así, pero es así. Entonces estamos pensando en la muerte de Jesús, en su resurrección, sobre todo de entre los muertos, y la pregunta para ti y para mí esta mañana es, ¿qué impacto realmente está teniendo todo esto sobre mí y sobre mi vida? O sea, cuando yo mañana me levante y siga con mi vida, con mis quehaceres, con mi familia, mi trabajo, mis estudios o lo que sea, o en la iglesia, ¿qué efecto va a tener sobre mi vida el hecho maravilloso de la muerte y también de la resurrección de Jesús por mí? Esa es la gran pregunta. Porque podemos salir de aquí y buscar un testigo de Jehová y sacarle Juan 2:19. ¿Qué me dices de esto?
y nos sentimos con fuerzas para convencer a quien sea, pero lo importante no es eso. Aunque también lo podemos hacer, pero lo importante es qué cambio va a tener esta verdad, esta realidad sobre mi relación con Dios, sobre mi fe, sobre mi vida cristiana, mi vida en general. Porque las verdades de la palabra de Dios están aquí para cambiarnos, para cambiar cómo somos y cómo vivimos nuestras vidas. Sí, si todavía no somos creyentes, lo primero es hacer las paces con Dios y arrepentirnos y confiar en Él como Salvador. Pero para los que ya somos creyentes, no pensemos que no tengamos nada que hacer, porque tenemos que estar en un proceso de crecimiento espiritual. Nuestro amor por el Señor tiene que crecer, nuestra fe tiene que crecer, nuestro servicio a la gente tiene que crecer, y todo esto tiene que resultar de una meditación, de una reflexión como esta mañana sobre la muerte y resurrección de Jesús, porque no hay nada más grande, más importante que esto sobre lo cual meditar, no solo hoy porque sea una fecha especial, sino cualquier día del año. Hemos visto pues, y concluyo, estas 5 reflexiones acerca de este pasaje en Juan 2 y acerca de la resurrección de Jesús. Hemos visto el anuncio por Él mismo de su futura, en ese momento de resurrección. Hemos visto qué tipo de resurrección fue la del Señor. Fue corporal, física, literal, y no esos otros tipos de resurrección que no significan nada. Hemos visto el autor, que además del Padre y además del Espíritu Santo fue el propio Hijo de Dios, quien se levantó a sí mismo, porque tenía poder para hacer eso, de la muerte. Hemos visto el mensaje de la resurrección. Es otra maravillosa señal de la identidad de Jesús como Hijo eterno de Dios, Mesías prometido, Salvador del mundo. Hemos visto algo sobre el impacto de su resurrección. Ojalá, y con esto termino, ojalá que la resurrección de Jesús tenga el mismo impacto sobre nosotros que tuvo sobre aquellos primeros creyentes en Él, que produzca fe en nosotros, quizás por primera vez con alguno de vosotros, y sino que fortalezca la fe que ya tienes, que ya tenemos. Amén. Vamos a orar. Señor, haz tu obra por tu Espíritu Santo, por tu palabra, en cada uno de nosotros esta mañana, y no solo hoy, todos los días, Señor. Que tu palabra también produzca ese efecto, ese impacto sobre mí el primero, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros seres queridos. Contesta nuestras oraciones por tantas personas, Señor, que necesitan afianzar su confianza en Cristo y en tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.